Soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa. El día de hoy vamos a ver el tema de transfusiones sanguíneas. ¿Qué es una transfusión sanguínea? Es una forma de trasplante en la que sangre completa o células de esta sangre se transfieren por vía intravenosa a la circulación de otro individuo. Las transfusiones se utilizan o tienen su principal finalidad pues cuando la vida de un paciente está en peligro, ya sea por una hemorragia intensa o un padecimiento. Las transfusiones sanguíneas son de gran ayuda para el personal médico, ya que pues pueden salvarle la vida a una persona que caiga en un shock hipovolémico por una hemorragia intensa. Antes de empezar, hay que revisar este concepto y bueno, los elementos de la sangre. La aferesis. ¿Qué es la aferesis? Bueno, es un procedimiento de separación de los componentes sanguíneos y devolución de los de los no necesitados, perdón, al donante. Esto quiere decir, si nosotros simplemente necesitamos plaquetas, por ejemplo, por medio de la aferesis, una máquina va a sacar sangre del paciente, va a separar estos componentes, va a tomar las plaquetas y va a devolver todos los hemoderivados que no sean necesarios para este fin. Bueno, ahora vamos a revisar los elementos. Vamos a encontrar que pues hay sangre entera, hay plaquetas, plasma, eritrocitos y granulocitos. Cada uno, bueno, pues se va a utilizar con diferentes fines y pues en diferentes pacientes que lo requieran. Más adelante lo vamos a estar viendo más a fondo. Antes de transfundir, algo muy importante, hay que ver si va a existir una compatibilidad con nuestro donante y con nuestro receptor. Para esto, pues se tienen que realizar reacciones cruzadas. Vamos a tener dos tipos, una reacción cruzada mayor y una reacción cruzada menor. Estas pruebas se deben realizar para prevenir una incompatibilidad, como ya se los mencioné. Cuando nosotros cruzamos eritrocitos del donante y suero del receptor, bueno, pues tenemos una reacción cruzada de tipo mayor. Cuando se hace a viceversa, es decir, suero del donante y eritrocitos del receptor, bueno, pues es una reacción cruzada menor. ¿Qué es lo que se espera? Cuando son compatibles, se espera una aglutinación. Cuando son incompatibles, pues puede que haya una hemólisis. Es una hemólisis. Para esto, a pesar de que se tienen que hacer las pruebas cruzadas, para esto existe un sistema de tipificación sanguínea, el cual le llamamos ABO. En algunas bibliografías, bueno, lo presentan como O, sin embargo es 0, ya que el sistema AB0 o ABO se refiere a los antígenos de los eritrocitos. Entonces, en la tablita que les muestro aquí, en esta tablita, vemos genotipos. Son los genotipos de los grupos sanguíneos. Es decir, dos genotipos O, pues nos vamos a tener un tipo sanguíneo O. Un genotipo A y uno O, vamos a tener un tipo sanguíneo A. ¿Esto por qué? Si miran en la segunda columna, vemos que dice antígenos de eritrocitos. Y nos menciona que el tipo sanguíneo O no tiene eritrocitos, por eso es 0, por eso es lo que les estoy diciendo que es 0. Sin embargo, pues el tipo sanguíneo A tiene antígenos de eritrocitos A. El tipo sanguíneo B tiene antígenos de eritrocitos B. ¿Cuáles van a ser sus contras? Los anticuerpos séricos. Estos anticuerpos séricos van a ser, se puede decir, los contrarios del tipo sanguíneo. Como el O no tiene antígenos, pues tiene ambos anticuerpos séricos. Y de igual forma, como el tipo sanguíneo AB tiene antígenos de eritrocitos AB, no tiene ningún anticuerpo sérico. Una cosa que es importante en este sistema, la sangre O negativo puede transfundirse a todo tipo de receptor. Es la famosísima sangre universal
que quizá ya la hayan escuchado. Pero ahora, esta tipificación nada más nos habla sobre los antígenos de eritrocito. Vamos a ver qué es lo que significa que sea positiva o negativa una sangre. Esto se debe al antígeno RH o Rhesus, que dato curioso se llama Rhesus porque pues, fue descubierto en un mono de esta especie. ¿Qué es el antígeno RH? Bueno, pues son proteínas de la superficie celular que se sitúan en la membrana de los eritrocitos. Ahora, vamos a ver esta tabla de compatibilidad sanguínea. Podemos ver que tenemos el tipo de sangre, a quién da y quién puede recibir. O qué tipos de sangre puede recibir y a qué pacientes puede donar. Vamos a comenzar con el tipo sanguíneo A positivo. El tipo A positivo pues nos está hablando que tiene un antígeno de eritrocitos A. Es decir, va a recibir los antígenos A, pero también va a recibir los antígenos O o los antígenos 0, porque no tiene antígeno de eritrocitos. Pero bueno, vemos que es positivo. Quiere decir que tiene RH positivo. Que RH positivo nada más significa que tiene el antígeno D. Hay otros antígenos, pero no son tan relevantes. El más relevante es el D. Entonces, por eso se habla. Cuando tienes el antígeno RH, el D, por eso se habla que es positivo. Entonces, aquí vemos que también va a poder recibir, el tipo de sangre A positivo va a poder recibir los antígenos, las personas que tengan O positivo y O negativo. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen antígenos de eritrocito, los O, pero sí tiene antígeno RH. Pero como es positivo, pues es compatible. Y aquí a mí me gusta hacer como de quién es más fuerte. Como el A es más fuerte, pues puede recibir a uno más débil, que sería como el negativo. Y así, de igual forma, pues es con todos los tipos sanguíneos. Por ejemplo, vemos el AB positivo. ¿A quién puede dar? Bueno, pues nada más a los que son AB positivos. Pero ¿de quién puede recibir? Pues de todos. ¿Por qué? Porque comparten los antígenos AB y también pueden recibir los que no tienen antígenos, pero también es positivo. Entonces va a aceptar a los positivos y va a aceptar a los más débiles, que son los negativos. Por eso recibe a todos. Eso sería más o menos lo que es la compatibilidad sanguínea, que es un tema en el que nos tenemos que fijar antes de hacer una transfusión. Ahora, ¿qué se puede transfundir? Vamos a encontrar que se pueden transfundir eritrocitos, plaquetas, plasma fresco congelado y sangre entera de banco. Vamos a comenzar con los eritrocitos. Estos se utilizan principalmente cuando hay un déficit de eritrocitos, se utilizan para incrementarlos. Son comúnmente transfundidos en pacientes con anemia aguda o crónica. También vemos las plaquetas cuando existe una trombocitopenia, es decir, un paciente que tiene un recuento de plaquetas bajo, pues se utilizan estas unidades. Cada unidad, bueno, comprende de 50 a 70 mililitros por cada paquete. El plasma fresco congelado, bueno, tiene factores de coagulación, entre ellos el 5 y el 8, y pues se utilizan en pacientes que tienen problemas con estos factores de coagulación. Y por último, la sangre entera de banco, que es de las más comunes. Esta se utiliza para una restitución del volumen plasmático. Una unidad contiene aproximadamente de 450 a 500 mililitros de sangre. También nos vamos a encontrar con los granulocitos. Bueno, son muy poco utilizadas y pues se utilizan en situaciones muy específicas o en pacientes con neutropenia menores a 500 unidades, indicada en pacientes con fiebre de 24 a 48 horas, sepsis bacteriana que no responde a los antibióticos apropiados u otros tratamientos, médula ósea con hipoplasia mieloide y posibilidades razonables de recuperación de la médula ósea. ¿Por qué en estas situaciones? Bueno, pues nos podemos dar cuenta que cuando está indicada en fiebre de 24 a 48 horas una sepsis bacteriana, pues nuestro paciente está infectado
Los antibióticos no responden ni otros tratamientos. Entonces lo que vamos a tratar de hacer pues es de que estas células, componente blanco que le llamamos, la línea blanca, transfundirlo para ver si logramos disminuir pues lo que es la infección por las bacterias, ya que tenemos una incompetencia de nuestro paciente con respecto a sus defensas. Bueno, ahora vamos a ver a qué pacientes se puede transfundir o a qué pacientes se les va a transfundir, ya sea algún tipo de hemoderivado o sangre completa. Pacientes con hemoglobina de 7 gramos, de 7 gramos sobre decilitro o más baja. Paciente con síntomas o isquemia en cursos, mantener una hemoglobina de 10 gramos o más. Pacientes con hemorragias mayores a 2 litros o el 40% del volumen sanguíneo. A estos pacientes, bueno, pues se les va a transfundir. A los pacientes que con hemoglobina baja, es recomendable transfundir eritrocitos. Pacientes con hemorragia, pues se recomienda pues transfundir sangre entera para restablecer un volumen plasmático. Pacientes con recuentos de 5000 plaquetas con riesgo de hemorragia, ya que son unas cantidades muy bajas de estos hemoderivados y el paciente corre el riesgo de tener una hemorragia profusa y no poderla contener. Y pacientes con hemoglobina menores de 10 gramos sobre 100 mililitros o hematocrito menor de 30% preoperatorios. Es muy importante antes de llevar al paciente a la sala de quirófano, bueno, pues tomar una biometría hemática en la que nos mencionen el hematocrito y pues también la hemoglobina. Por la parte de laboratoriales, existe, como se lo estábamos mencionando, la prueba de, bueno, el examen de biometría hemática, perdón. En vamos a tener pues valores de referencia y vamos a encontrarnos con recuentos de eritrocitos, reticulocitos, hemoglobina, hematocritos, volumen corpuscular medio y concentración de hemoglobina corpuscular media, así también hemoglobina celular media y plaquetas, entre otras más. Existen más componentes que evalúan este tipo de exámenes de laboratorio, pero principalmente nos tenemos que fijar en el recuento de eritrocitos, que pues básicamente es el número de eritrocitos en la sangre, los reticulocitos, que es la tasa de producción de eritrocitos, la hemoglobina, que varía ligeramente entre hombres y mujeres, que no es otra cosa más que el conteo de hemoglobina en la sangre, el hematocrito, que es el volumen de las células, de todo el conjunto de células plasmáticas en 100 mililitros de sangre. Volumen corpuscular medio, pues es el tamaño del eritrocito. Concentración de hemoglobina corpuscular media, pues es la concentración de hemoglobina que hay en el eritrocito. Hemoglobina celular media es la masa que tiene el eritrocito y las plaquetas, pues es una cantidad. El valor normal de plaquetas es de 150,000 a 400,000. Vamos a pasar ahora con unas pruebas de coagulación, vaya, que es el INR. Es la primera que vamos a estar viendo, que significa Índice Internacional Normalizado, sus siglas en inglés. Este índice indica el tiempo que tarda en coagularse la sangre de un paciente, de una persona. ¿Qué es lo que mide? Básicamente mide los efectos del tiempo de protrombina. El índice normal es de 0.8 a 1.3. Si está más bajo, nuestro paciente está corriendo el riesgo de desangrarse. Puede correr el riesgo de desangrarse en caso de una lesión. Si un paciente tiene un INR de 3, quiere decir que tarda 3 veces más en coagular de lo normal. Por ejemplo,
Si el INR normal sería una suposición 11 y nuestro paciente tiene un INR de 3, pues quiere decir que nuestro paciente va a tardar 33 segundos en coagular, siendo que lo normal sería que tardara 11. Ese sería como una analogía, pues. Para esto, pues se ve inmersa la cascada de coagulación. Como su nombre lo dice, es una cascada. Está compuesta de 13 factores de la coagulación, los cuales tienen que seguir una secuencia para llegar a coagular la sangre. Existen dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía intrínseca se va a activar por un trauma de la pared, la vía intrínseca es por un trauma de la propia sangre, un traumatismo de la propia sangre o exposición al colágeno de la pared vascular. Por el contrario, la vía extrínseca es por un trauma de la pared vascular o un tejido extravascular. Estas dos vías van a converger en una vía común, la cual va a terminar con la fibrina, el fibrinógeno convirtiendo en fibrina. Para evaluar estas dos vías vamos a tener o vamos a medir el tiempo de trombina, el tiempo de tromboplastina parcialmente activado y el tiempo de protrombina, los cuales vamos a estar viendo a continuación. Estos son los famosos tiempos de coagulación. El tiempo de protrombina, lo normal es de 11 a 15 segundos. Este mide el tiempo que tarda el plasma en formar un coágulo. El tiempo de protrombina lo vamos a ver en la vía extrínseca. Si hay algún alargamiento en este tiempo, pues vamos a ver que está afectado la vía extrínseca. El tiempo de trombina es en un rango lo normal de 11 a 15 segundos. Mide el tiempo de coagulación de fibrina a trombina. Fibrina y trombina, perdón. Por lo tanto, se va a ver inmerso en la vía común. Si algo está mal en el tiempo de trombina, si existe un alargamiento, bueno, pues es debido a la vía común. Y el tiempo de tromboplastina parcialmente activado. Va de los 25 a los 35 segundos. Comprende la vía intrínseca y la vía final común también. Lo normal es de 25 a 35 segundos. Y pues bueno, es necesario revisar antes de operar a una persona tiempos de coagulación para evitar que se llegue a desangrar esta persona por alguna maniobra en el quirófano. Un tema importante que me gustaría hablar es qué hacer ante un paciente que es testigo de Jehová. Como sabemos, pues los testigos de Jehová, su religión no les permite que se les realicen transfusiones de sangre. Muchas veces, bueno, pues lo van a poder encontrar como este llaverito que muchos testigos de Jehová lo traen, o traen un papel, traen una tarjeta, algo que indique que no quieren recibir transfusiones de sangre. Ahora vamos a ver lo del tema legal. El paciente tiene el derecho de solicitar que no se le realice una transfusión si él no lo desea. Por lo tanto, el médico, si está en sus posibilidades, tiene que buscar otras alternativas para evitar una transfusión de sangre. En caso de necesidad, en que el médico deba transfundir para preservar la vida de un paciente y no hay otra forma para tratarlo, el médico no contrae responsabilidad, ya que el presentarse un conflicto de preferencia de bienes jurídicos, el estado de necesidad establece que debe ser sacrificado el de menor valor. Es decir, existen dos bienes jurídicos, transfundir sangre y pues
mantener vivo al paciente o respetar su derecho y a profesar su religión. En este caso se tiene que elegir el más importante y la preservación de la vida pues sobresale ante este. Sin embargo, el médico siempre que esté en sus posibilidades tiene que buscar una alternativa. De lo contrario, y si se llega a comprobar que el médico hizo una transfusión sanguínea a un paciente testigo de Jehová que no estaba autorizado a que le hicieran una transfusión, sin embargo, este se la realiza y se llega a comprobar que existían otros medios por el cual resolver el conflicto, vaya, eh, sí lleva responsabilidad y lo lleva como una negligencia médica. Por el, por el contrario, si el médico eh, simplemente no transfunde sangre porque el paciente, que es testigo de Jehová, así lo decidió y el paciente fallece, bueno, pues aquí se está hablando de otra negligencia médica y está calificada como un homicidio culposo. Entonces, eh, es importante saber esto porque llegan a ser conflictos muy, uh, vaya, difíciles. Llegan a ser conflictos difíciles. De igual forma, cuando el paciente es pediátrico, si existe posibilidad, hay que evitarla. Si no, no queda de otra, a pesar de que los papás pues no estén de acuerdo. Pero pues recordemos que pues es la vida de el pediátrico, vaya. Por mi parte eso sería todo. Agradezco mucho su tiempo por escucharme.